Bienvenidos a Di Loreto Horror. Jamás volveré a usar un baño público. Antes de empezar con la historia, debo decirles que soy una joven adulta diagnosticada con depresión psicótica y trastorno de ansiedad. Tuve una infancia llena de dificultades, e invertí mis años de escuela haciendo todo lo posible para no estar en casa. Ocasionalmente participo como voluntaria en un albergue para personas sin hogar, voy cuando me es posible. La pequeña ciudad donde vivo no proporciona mucha asistencia a las personas sin hogar, y pensaba que si no actuaba, no haría nada bueno por la sociedad. Quizá eso fue un tanto egoísta, de hecho, jamás me consideré una buena persona. Algunos de los individuos que asisten al albergue son extremadamente educados y fáciles de tratar, incluso resultan encantadores. Me hice amiga de muchas de las personas que pasaron por allí, siendo testigo de cómo llegaron a esa vida. Pero siempre están esos. Los drogadictos, locos o los que han vivido solos dentro de un bosque durante mucho tiempo. Esas divagaciones aleatorias y los ojos que encajan perfectamente en el valle de la rareza. Evadir a este tipo de personas es mi misión particular. Era una noche de sábado en el mes de agosto, alrededor de las 8 p.m. Por lo general, los albergues y refugios cierran a las 6 de la tarde, pero durante el verano extienden el horario para acomodar mejor a los voluntarios que aún estudian. Yo me encontraba ayudando a dos colegas voluntarios, un joven de mi edad y una chica que debía estar en el primer año de la educación preparatoria, a arreglar la cocina. Me pongo muy ansiosa cuando tengo que usar un baño público, no por motivos de higiene o esas cosas. Simplemente es algo que me produce ataques de pánico. Dicho esto, no había ido al baño desde que salí de mi apartamento por la mañana, alrededor de las 10 a.m., por lo que quizá entiendas mi urgencia. Intentando controlar mi ansiedad, pedí permiso y me dirigí al baño de mujeres. Ahora, una breve explicación. Este albergue fue construido en dos bloques separados. Para ir al baño, tienes que salir de la cocina, una pequeña habitación dentro de otra mayor, y por la puerta de esta habitación hasta el pasillo. El pasillo está lleno de otras puertas que van a otras habitaciones más pequeñas, y lo llamamos el eje. Así que tienes que atravesar todo el eje, hasta el final. El baño de mujeres es la última puerta a la derecha, el de hombres la última a la izquierda. Abres la puerta del baño para mujeres, y te encuentras con un corredor largo. Directamente al final de este corredor están dos lavabos sucios, dos frascos de jabón líquido entre ellos y un espejo encima de cada lavabo. A un costado, hay 4 gabinetes con tazas de baño, el último es el más grande pues está destinado a personas discapacitadas. Así que hice todo ese proceso. El baño parecía totalmente vacío, según pude ver. Pero noté algo extraño desde el inicio. Las luces allí se encendían con detectores de movimiento, por lo que cuando abres la puerta se encienden automáticamente. Pero ya estaban encendidas cuando entré. Por supuesto, no era algo sumamente extraño, considerando el lugar. Era un baño público, por lo que quizá había otras personas usándolo. Intenté ignorar mi ansiedad y me dirigí a los gabinetes. El más grande que estaba al último estaba cerrado con seguro. Y, desde la última vez que revisé, yo y los otros voluntarios éramos los únicos en el edificio. En ese momento, mi ansiedad lentamente se transformaba en miedo, por lo que entré en el gabinete más alejado de ese último. Pero la cerradura estaba rota. Me cambié al próximo y, ¿adivinas? La cerradura también estaba rota. El único restante era el que estaba próximo al gabinete cerrado. No quería, de ninguna forma, usar aquel maldito baño. Pero mi vejiga estaba a punto de estallar, entonces me obligué a dejar aquella estupidez de lado para hacer pis de una vez por todas. Tan rápido como me fue posible, entré al baño e hice lo que tenía que hacer. Cuando el chorro comenzó, pude jurar que había escuchado algo. Era un sonido muy sutil de algo moviéndose. Como el sonido de un tejido siendo agitado. Terminé de hacer pis y tomé papel higiénico. En ese momento mi incomodidad se había triplicado y lo único que quería era salir de ese maldito gabinete. Por un segundo miré hacia arriba, ya sabes, para ver si alguien estaba observando por arriba de las divisiones, y después miré abajo, para levantarme y ponerme los pantalones. Pero había alguien con la cabeza metida allí, observándome desde el suelo. Era uno de los locos que asistía al albergue. Lo reconocí pues había elogiado mi cabello púrpura muchas veces. Pegué un grito, pateé la puerta de la cabina y corrí hacia la puerta como una loca, poniéndome los pantalones mientras escapaba.
Y por más extraño que parezca, puedo jurar que escuché el sonido de lengüetazos. Como cuando un perro bebe agua de la taza del baño. No tengo que puntualizar que ese fue mi último día como voluntaria en el refugio. El hombre alto. A todos nos agradaba el señor Winscott. Jamás le importó el tiempo que pasábamos en una colina de su propiedad, deslizándonos en el trineo, y siempre nos dio los mejores dulces en Halloween en todo el vecindario. Por eso, cuando nos dijeron que se lo había llevado el hombre alto, todos nos desanimamos. Quizá nunca hayas escuchado sobre el hombre alto, por lo que te voy a explicar. El hombre alto es una leyenda en mi ciudad que se cuenta desde hace décadas. Aquellos que aseguran haber tenido un encuentro con este ser, dicen que mide alrededor de 3 metros de altura, es delgado y muy pálido, con una sonrisa excesivamente amable. Mi padre me dijo que el hombre alto es un recolector, le encantan todo tipo de cosas. Papá dice que lo que más le gusta es llevarse a las personas tristes, edificios vacíos y sueños. Debo admitir que me ha robado el sueño en más de una ocasión. Cuando el señor Winscott no se presentó a misa el domingo, a nadie le pareció raro. Después, a medida que el lunes avanzó y no se presentó a trabajar con mi padre, la gente empezó a murmurar. Mis padres creyeron que era extraño, pero nada especialmente preocupante. Y más tarde empezaron a circular los rumores de que el hombre alto lo había atrapado. Un niño de mi clase incluso aseguró haber visto al hombre alto en la casa del señor Winscott a través de una ventana. Les conté a mis padres lo que Jake había visto, pero solo se rieron de mí. Tyler y yo pasábamos en bicicleta todos los días frente a la casa del señor Winscott, después de la escuela, para llegar hasta la casa de nuestro amigo Rory. Nunca nos detuvimos frente a la casa del señor Winscott para intentar ver al hombre alto a través de la ventana como lo hizo Jake. Ni siquiera disminuyamos la velocidad, pero un día nos quedamos jugando hasta muy tarde con Rory. Ya que no queríamos regresar en bicicleta con la noche encima, llamamos a nuestros padres por teléfono para pedir permiso y quedarnos a dormir en casa de Rory. A Tyler se lo dieron, pero a mí no. Realmente intenté no mirar mientras pasaba frente a aquel callejón sin salida que conducía a la casa del señor Winscott. Casi lo logro, pero la curiosidad llevó mis ojos hasta la parte frontal de la casa. Todas las luces estaban encendidas y mis ojos fueron inmediatamente atraídos hacia un rostro en la ventana. Pude ver al hombre alto mirándome directamente. Me ahogué en un suspiro de pánico y mi pie falló el pedal mientras intentaba acelerar la bicicleta para tomar distancia. Tropecé apenas un segundo, mis ojos jamás se retiraron de la ventana, y después pedaleé tan rápido como pude. A la mañana siguiente, ya en la escuela, le dije a Rory y Tyler sobre el hombre alto. Por supuesto no me creyeron, como tampoco le habían creído a Jake. Sabía que tenía que comprobárselos o pensarían que era un mentiroso. Esperamos a que anocheciera y regresamos al inicio del callejón que conducía a la casa del señor Winscott. El hombre alto estaba allí, como les dije que estaría, observándonos desde la ventana por encima de la puerta principal. Era una puerta tan grande, que el hombre alto debía medir más de 3 metros para ser capaz de ver por la ventana en la parte superior. Casi podía jurar que estaba sonriendo, pero su expresión también denotaba cierto desagrado. Tyler se subió a la bicicleta. Maldita sea, corran. Y así lo hicimos. Tan pronto como nos alejamos empezamos a hablar en medio del pánico y el nerviosismo. No puedo creer que hayamos visto al hombre alto. ¿Viste la mirada en su cara? Tenemos que avisar a la policía. Regresamos en la mañana siguiente con más amigos, pero el hombre alto se había ido. Insistimos el día siguiente, pero no fuimos capaces de ver a nadie tras la ventana. Empezamos a preguntarnos si el hombre alto solo se manifestaba por las noches. Unas noches después, mientras esperábamos la pizza en el sótano de Rory, decidimos salir a escondidas para comprobar nuestra teoría. Tomamos silenciosamente nuestras bicicletas, descendimos por la calzada y luego a la calle. Nos dirigimos a la casa del señor Winscott, divididos entre el miedo de que el hombre alto aún estuviera allí y el deseo de confirmar nuestra teoría. Tan pronto como entramos al callejón pudimos verlo. Allí estaba otra vez, y esta vez el hombre alto tenía el ceño fruncido. «Está loco», dijo Rory. «Quiere que nos mantengamos lejos». «No entiendo por qué solo aparece por las noches», dijo Tyler mientras le sacaba una foto. «No», le susurré. «Deja de tomar fotos, vas a lograr que termine de enloquecer». «Quizá también nos observe en el día», supuso Rory. «Quizá solo lo podemos ver en la noche porque es cuando se encienden las luces del porche y brillan justo sobre la ventana».
Era una idea escalofriante. Decidimos poner a prueba las suposiciones de Rory el sábado siguiente, envalentonados suponiendo que el hombre alto solo podía vernos pero no salir jamás. Tan pronto como se asomó el sol aquel sábado, fuimos en las bicicletas a la casa del señor Winscott. Teníamos que aproximarnos, casi hasta llegar a mitad del callejón, pero antes de terminar Tyler juró haber visto al hombre alto aún de pie sobre la ventana. Tomé los binoculares y miré durante unos minutos antes que Tyler repentinamente dijera vámonos, subiera a su bicicleta y saliera del callejón. Lo encontramos unas cuadras más adelante. ¿Qué demonios te pasa? Le dije. El hombre alto estaba allí, pero esta vez parecía diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó Rory. No lo sé, parecía enojado o solo molesto de alguna forma. Pasaron varios días antes de que pudiéramos convencer a Tyler de regresar a la casa del hombre alto, e incluso así insistió en que consideráramos llevar a su hermano mayor Matt con nosotros. A Matt no le impresionaron nuestras historias en absoluto. No nos dio crédito, pero vino de todas formas por el bien de Tyler. Tan pronto como nos aproximamos lo suficiente para ver al hombre alto en la ventana por encima de la puerta, Matt bajó de su bicicleta. Observó y entrecerró los ojos. Se acercó más allá de lo que nosotros nos habíamos atrevido. Lo seguimos con total nerviosismo. Matt llegó al final de callejón y luego caminó por una franja de piedra hasta el porche. No nos atrevimos a ir tan lejos. Entonces Matt subió las escaleras del porche, justo hasta la puerta de entrada. ¡Santo Dios! Maldición, dijo. Después una serie de malas palabras. Y de repente Matt bajó del porche, regresó por el camino de piedra y por el callejón hasta donde lo esperábamos. ¿Qué es? Preguntó Tyler. No es el hombre alto, dijo casi sin aliento. Llamen a la policía. Ahora. Y tenía razón, después de todo resultó que no era el hombre alto. Nos quedamos el tiempo suficiente para ver cómo la policía cortaba la soga y bajaba el cadáver en descomposición del señor Winscott del techo. Se había colgado de un accesorio de la lámpara que tenía en el vestíbulo. El cuerpo se había descompuesto como si se hubiera derretido en los días que lo vimos desde el camino. El señor Winscott no dejó ninguna nota ni carta de despedida, lo único que quedó atrás fue una simple y triste huella de un hombre divorciado en la mediana edad que sufría una depresión muy bien escondida. Pasaron semanas antes que la ciudad perdiera interés en aquel trágico suicidio y meses antes de que los demás niños dejaran de pedirnos detalles morbosos sobre el cadáver. Con el tiempo, incluso Tyler y Rory dejaron de hablar del tema. Todo el mundo lo dejó en el pasado. Todos, menos yo. Verán, hubo un detalle que siempre me perturbó, una cosa que jamás le mencioné a Rory y Tyler. Sucedió aquella primera vez que vi al hombre alto, esa vez en que regresé solo a casa. La cosa fue que había visto al señor Winscott esa noche, lo vi sentado solo en su cocina mientras cenaba. Pero también vi otra cosa. En la ventana de la habitación superior estaba un hombre imposiblemente alto e increíblemente pálido que me miraba. Tenía una sonrisa muy educada. No mires la luna. Supongo que siempre debe de haber explicación lógica para las cosas raras que le ocurren a uno de vez en cuando. Aquí, encerrado, solo, a veces me pongo a reflexionar un poco. Aquella noche dormía profundamente, después de una jornada laboral pesada durante el día. Eran las 3 de la mañana cuando mi esposa me despertó. Lo sé porque, en cuanto abrí los ojos, miré mi celular para saber la hora, este no paraba de vibrar y seguían entrando notificaciones. Amor, despierta, ¿ya viste qué hermosa se ve la luna? Aturdido, solo atiné a gemir ante su comentario. Encendí la lámpara de noche. El foco central de la habitación se había fundido hacía 5 días. ¿Quién te envía tantos mensajes a esta hora? Deberías revisar, puede ser alguna emergencia, dijo. Me incorporé al borde de la cama. ¿Qué está pasando? Pregunté, aún adormecido. ¿Es alguna broma? ¿Es alguna extraña sorpresa? Dije con una risita. ¿No es nuestro aniversario, o sí? Vamos al patio y te mostraré. Hace una noche hermosa. La luna es perfecta. Me esperaba un día arduo, así que no me pareció agradable del todo que me tuviese algún tipo de extraña sorpresa afuera, por la madrugada. Para entonces, ya habrían pasado 1 o 2 minutos, pero me di cuenta que el reloj de mi celular no avanzaba. Las 3 de la madrugada. ¿Qué hora es, amor? Quise saber. No muy tarde. Me parecía que dormí días enteros.
Encendí la televisión para mirar algún canal de noticias para verificar la hora. Ella no me quitaba la mirada de encima, sonriendo extrañamente, sentada al centro de la cama. ¿Te sientes bien?, pregunté mientras me levantaba con el control remoto en mano, sintonizando, de camino al baño. Vamos, abre la ventana, mira la luna. Salí del baño y me dirigí a la ventana de la habitación. Sujeté la cortina y, justo cuando iba a descorrerla y ver, escuché 3 golpecitos sordos viniendo hacia mí. Volteé la cabeza y, allí, de pie, detrás mío, estaba María, mi esposa, con esa sonrisa inquietante. Solté la cortina. Me estás asustando, Mari. Vuelve a la cama. Agucé los ojos e inquirí. ¿Te estás tomando tus medicamentos? Nunca creí que le preguntaría esto alguna vez. ¿Por qué no miramos juntos la luna? ¿Qué tiene la luna? ¿Estás ebria o algo?, pregunté ya bastante despierto. Es hermosa, grande y brillante. Solo corre la cortina. Solo hazlo, mi amor. Estábamos a mitad de nuestros 30 con un hijo precioso que aún dormía en cuna. 5 años atrás le diagnosticaron esquizofrenia a mi esposa. Hace 4 años comenzó a tener fuertes alucinaciones, veía sombras y escuchaba voces que le decían cosas malas, le daban órdenes. Solía decir que el loco era yo, no ella, cosas típicas de los esquizoides, o eso dicen. Tuvimos una fuerte discusión que casi terminó en golpes y, desde entonces, tomaba sus medicamentos sin dilaciones, a la hora exacta, si no, su condición se dejaba ver rápidamente. Después de aquello, los medicamentos nunca fueron un problema, pero debido a la extraña situación, temí que ya no lo hiciese más. La rodeé caminando para dirigirme pronto a su mesita de noche. Allí sus pastillas estaban intactas. Caminé hacia el botiquín del baño. Lo mismo, frascos llenos. Sentí un remolino en mis tripas por no haberme dado cuenta antes. Esa mirada perdida y respuestas vacías de los días anteriores, tan ausente. Desde el baño, al mirarla nuevamente, advertí que todo este tiempo llevaba sus manos escondidas detrás de la espalda, no se había movido, solo me seguía con la mirada. Temí que tuviese un cuchillo o algún arma para herirme, o algo peor. Por primera vez temí de mi mujer, por nuestro hijo, por mi vida, nuestras vidas. Sus brazos eran extrañamente largos, su figura también, su silueta parecía distorsionada de algún modo, como estirada. Solo utilizaba una de sus manos para hacer ademanes cuando hablaba, y sus dedos y uñas también eran enfermamente largos y delgados, como ramitas secas sin hojas. Froté mis ojos para espabilarme y ver mejor, creí que estaba aún dormido o alucinando. Seguía sin moverse, solo miraba y sonreía. De pronto, enfiló sus pasos hacia mí con rapidez. Intenté esquivar, pero el borde de la alfombra me hizo tropezar y al caer me golpeé fuertemente en la cabeza contra su mesita de noche. Golpe seco. Vista borrosa. Tuve una especie de sensación de embriaguez, justo cuando estás a punto de terminar la borrachera durmiendo en cualquier sitio. Me estaba desmayando. Sentí que me alejaba de mí. Languidez. Calor intenso. Sombras desenfocadas. De un espasmo me recuperé. Agité mi cabeza y abrí los ojos. Allí estaba Mari, que ya no era Mari, sino ya alguien extraño, enfermo y peligroso. De cuclillas con su insoportable y macabra sonrisa. Vamos, amor, comprueba por ti mismo cuán hermosa es la luna esta noche, dijo en un susurro. Mira lo que has hecho, Mari, toma tus pastillas y olvida la luna, dije casi gritando, con un gesto de dolor. Toma tus pastillas y vuelve a la cama por el amor de Dios. Aún mareado por el golpe, me levanté lo más rápido que pude. Con una mano en la cabeza aliviando el dolor, caminé para dirigirme a la cuna de nuestro hijo, en la habitación contigua. En la oscuridad atiné a no tropezar con nada esta vez. Nuestro bebé estaba de pie dentro de su cuna, mirando. Regresé de inmediato y, enojado, silenciosamente le hablé a Mari. ¿Acaso pretendes asustarme? ¿Asustar al bebé? ¿Estás teniendo algún ataque? Muéstrame tus manos. Desde que encendí la televisión no había reparado en lo que el presentador decía en las noticias. Aparté mi mirada de la de mi esposa ya que el televisor llamó mi atención. El presentador estaba comentando, en una grabación que se repetía y repetía, que bajo ninguna circunstancia mirásemos la luna. Percibí un tono desolador en él. A los que aún puedan escuchar este mensaje, por favor, es sumamente importante que hagan caso a las indicaciones que las instituciones de seguridad pública han emitido. No miren la luna. El gobierno ya ha declarado alerta máxima.
Solo los canales de noticias tienen permitido operar ante esta contingencia y en estricto apego a los lineamientos que el gobierno federal ha impuesto. No atienda sus llamadas entrantes, no atienda sus mensajes de texto, no atienda sus redes sociales, no atienda a la puerta, no haga caso de las personas que le pidan mirar la luna aun si son sus parientes. Descuide, ya no lo son. Ellos no pueden tocarle, manténgase alejado y tranquilo. Se lo repetimos, científicos de todas partes del mundo advierten del riesgo de mirar la luna en estos momentos, puede causarle una parálisis cerebral inmediata y dejarle como piedra o, peor aún, según palabras de científicos del CERN, desgarrar el endeble tejido de la realidad que ahora nos cobija. Comentaban de manera dramática en la grabación. Tenían semanas anunciando un extraño fenómeno astronómico que cambiaría la forma de ver el mundo. Hicieron mucha publicidad y dieron recomendaciones conforme se acercaba la fecha. Era una clase de extraño eclipse lunar o algo así. Además, pasaríamos por una extraña zona del espacio exterior de la que provenían raras frecuencias que llevaban años siendo estudiadas, por lo que la expectación era enorme. Al parecer, la fecha había llegado. No me percaté que mi teléfono había seguido vibrando. Lo tomé. Algo debía de estar mal, eran miles de mensajes y algunos cientos de conversaciones, 715 mensajes para ser exactos, además de 255 llamadas perdidas. Ni siquiera tenía tantos contactos. La gran mayoría eran de números que no conocía, quizá extranjeros. No era necesario abrir algún mensaje para darse cuenta que todos iban de lo mismo. Hace una luna estupenda, deberías mirar. La luna se ve fantástica esta noche, ¿por qué no miras? Mira la luna, es enorme. A decir verdad, eran algo impersonales, como si una inteligencia artificial los hubiese escrito. Estuve a punto de enviar un mensaje al capitán Graciano, un viejo amigo de la policía local, para que acudiese en caso de necesitar ayuda. ¿Qué pasa, amor? ¿Quién te busca a estas horas de la noche? Deberías hacer caso a tus mensajes, puede ser una emergencia o algún buen consejo. Me comentó mi esposa con una extraña sonrisa de complicidad. Cerca de la fecha del evento astronómico comenzaron a vender unos binoculares especiales para observar mejor y de manera segura el fenómeno. Estos se agotaban en segundos. Nosotros mismos habíamos adquirido un par de aquellos visores. Me quedé asombrado, no tanto por las palabras del noticiero, sino porque, en la grabación de la televisión, el reloj seguía marcando 3 de la mañana. ¿Qué clase de situación es esta? ¿Es que estoy dormido aún? Pensé en un principio que era algún cuadro psicótico de Mari, pero esos mensajes, el televisor. ¿Acaso estaba yo dentro de su realidad torcida? ¿Me había arrastrado a su locura? Era real. Entré en una especie de pánico contenido. Debía moverme, sacar a mi hijo de allí e irme a un lugar seguro. Por el evento, también era peligroso estar afuera sin protección. Mi esposa, es decir, eso, empezó a caminar lentamente hacia mí. Mi corazón iba a todo galope. Al parecer era inocua, pero no iba a arriesgarme. ¿Por qué no miras la luna? Ya todos lo hicimos, solo faltas tú. No queda nadie más, mi amor. Tensé mis músculos y eché a correr. A la segunda zancada pasé a un lado de ella y la empujé con todas mis fuerzas. Solo alcancé a escuchar un golpe y las cosas que se caían de la mesa. Doblé al salir de mi habitación para dirigirme a por mi bebé. Seguía de pie, en su cuna, a la sombra de la luna, mirando. Rápidamente lo tomé y lo sujeté contra mi pecho. Salí de su recámara y bajé las escaleras corriendo. Escuché los pasos de eso detrás mío, a lo lejos. Unos pasos antes de llegar a la entrada principal, divisé una sombra afuera en el umbral. Me detuve en seco. Aquella sombra, un vecino quizá, comenzó a tocar la puerta. Por mi mente pasaron demasiadas cosas en un segundo. Estuve a punto de gritar por ayuda, pero no estaba seguro de quién podría ser a esa hora. Además, no habíamos estado haciendo demasiado ruido como para llamar la atención de alguien. Por el rabillo del ojo vi otra sombra que se asomaba al interior por la ventana a 2 metros de mí, intentaba abrirla. Quizá, en realidad ya no quedaba nadie más. Con el pánico a tope, del buró tomé las llaves de la puerta trasera de la casa. Los pasos de eso cada vez más cerca. Y más cerca. De pronto, silencio. Me congelé, no podía moverme, aunque lo intentase. ¿Saldrás a ver la luna, mi amor? Dame al bebé. Solo faltas tú, no les haremos daño. Me dijo tiernamente. Aléjate de nosotros, no quiero hacerte daño. No sé quién seas, no sé qué le has hecho a Mari, pero aléjate o soy capaz de todo, pronuncié aquello con un nudo en la garganta.
Amor, solo estás agitado y confundido, ya hemos tenido esta plática anteriormente. Solo sal a ver la luna, eso siempre te relaja, o dejemos entrar a las visitas, vienen a ayudarte. La ventana al fin cedió y dejó entrar el fresco aire de la madrugada, haciendo ondear la cortina, filtrando la luz lunar. Apreté los ojos para no ver. Todo me daba vueltas. Caí en la cuenta de que, aquello que estaba afuera, estaba ingresando ya por la ventana. Tan rápido como pude, di media vuelta y corrí hacia la puerta trasera y, tras 2 intentos, logré abrirla. Vivíamos en un vecindario asentado en una zona rural, no había bardas entre las casas y patios de los vecinos. Nos habíamos preparado para esa noche ya que éramos aficionados a estas cosas. Compramos nuestro equipo con algunas dificultades, pero al fin estábamos listos con suficiente antelación. Nuestro hogar, nuestro barrio, era ideal para la observación del fenómeno lunar ya que no había contaminación de luz por las noches y los astros se dejaban ver intensamente, siempre y cuando no estuviese nublado. De vuelta a la realidad, con mi bebé al pecho, sin perder ni un segundo, salí corriendo a toda velocidad colina abajo. La noche era inmensa. Corría con la cabeza agachada y los ojos entreabiertos para evitar ver la luna, por lo que no me di cuenta cuando una de aquellas sombras largas salió de frente a mi encuentro. El susto fue enorme y, en un acto reflejo, abrí ampliamente los ojos. Miré la luna, más brillante y grande que nunca, estaba oscurecida del centro, parecía un anillo de plata resplandeciente, luna de plata. El mareo fue instantáneo. Caímos y rodamos mi bebé y yo violentamente unos 5 metros, hasta estrellarnos fuertemente contra un árbol. El golpe me hizo verla de nuevo. Atrapante, parecía como un anillo a la medida de mi dedo, o una aureola divina que coronaba al planeta. Los síntomas comenzaron rápido, mi corazón palpitaba de manera sobrehumana y experimenté unas contracciones dolorosas, sentía cada articulación dislocándose, estirándose, las escuchaba crujir. Estaba cambiando. Rápidamente me arrastré con mi bebé hacia unos arbustos contiguos. Solo me arrastré hasta allí para dar mis últimos respiros. Todo había terminado, venían por nosotros, los podía oír. Tu madre ya no puede hacernos daño, le dije a mi bebé, sollozando, mientras me retorcía y ahogaba gritos de dolor. Abracé a mi bebé para protegerlo, se sentía como un saco frío lleno de ramas, su cuello estaba violentamente girado y tenía contusiones por todos lados, sus ropitas hechas jirones. Eso fue más doloroso que mi cuerpo contorsionándose, pero ya no importaba, porque también él había cambiado. Él se había vuelto aquello, quizá desde antes de salir de casa, pero no me había dado cuenta. Entonces, nos encontraron. Me fui de mí, la inconsciencia me abrazaba. Escuché, como en un sueño, las palabras que pronunciaron esas criaturas. Lo tengo. Anda, mírame, mantente despierto, mira esta luz, mira la luna, pero yo estaba en el sopor del desmayo, me había ido. No sé cuánto tiempo pasó. Una clara luz de sol, que se hacía más y más brillante en esa blanca habitación, comenzó a despertarme. Cantaban pajarillos ruidosamente. A lo lejos, esas malditas siluetas negras aguardaban. Eran 5 o 6, recios, gesto enjuto. Eran las mismas que intentaron entrar a mi casa aquella noche, la noche de la luna. Pero yo no tenía miedo ya, porque allí, al lado mío, tan hermosa como siempre, radiante con sus largos brazos, dedos y uñas afiladas como ramitas secas sin hojas, estaba ella. Todo había terminado, me encontraba de vuelta en casa. Episodios perdidos. No quiero ser el némesis de nadie aquí. Por eso, si crees en esas leyendas de los episodios perdidos embrujados y disfrutas de vivir este mundo, tal vez esta publicación no sea para ti. No me malinterpreten, odio cuando las personas se quejan de la falta de realismo en el mundo del entretenimiento, y creo que todos los niños deberían creer en Santa Claus o en el hada de los dientes el mayor tiempo posible, pero, esto es diferente. En los años 80 conocí a este tipo, Sid, que acostumbraba a recortar las viejas cintas VHS. Era algo más que un pasatiempo para él, era prácticamente su vida. Sus padres eran más ricos que los míos, por eso, cuando éramos adolescentes y yo trabajaba esclavizado en un Scats, un restaurante de comida rápida, él no hacía más que quedarse en casa, recortando cintas. Todo el día y toda la noche. Por supuesto, cuando nos hicimos mayores y aquel pasado se hizo un poco más evidente, creo que podría haber sufrido un poco de autismo o quizá fuera una persona con hiperactividad o sufría del síndrome de Asperger. Por supuesto, no soy ningún experto en el tema y no estoy diciendo que ese haya sido el caso.
Es apenas la mejor y más rápida manera que pude pensar para justificar su personalidad y esta obsesión con el recorte de cintas, porque de verdad, no hacía otra cosa que no fuera cortar cintas. Todo comenzó cuando era un niño y vio Old Yeller. Por alguna razón, sus padres lo dejaron ver aquella bosta. Si no estás muy familiarizado con la cinta, es el cuento de un niño y su perro. Espero no tener que dar un spoiler de una película tan vieja, pero al final el niño tiene que disparar a su propia mascota, que enfermó de rabia. A Sid no le gustó eso. Su padre fotografiaba y filmaba bodas, por lo que le mostró a Sid cómo operar algunas máquinas y Sid cortó el final, sustituyéndolo por una escena anterior, más feliz, como si de repente Old Yeller hubiera quedado mucho mejor. Veía la cinta obsesivamente después de esto. Cuando lo conocí, en la adolescencia, me hizo ver la película para mostrarme cómo la había arreglado, y realmente pude imaginarlo como un niño cuando comenzó a aplaudir y a animar su propio final. No quiero decir que yo haya sido una mala influencia, pero después que lo vi, le pregunté si podía hacer eso con otras películas. Quizá mi mayor interés era pegar a uno o dos filmes algunas escenas de desnudez que las actrices nunca habían hecho. Pero no se preocupen. Nunca tuve el valor de preguntar si realmente lo haría. Solo podía imaginar lo genial que hubiera sido. Sid me dijo que sí, que podía arreglar cualquier película que quisiera. En realidad, ya lo había hecho con algunas otras. Tenía una copia del dibujo animado de los cazafantasmas, y no estoy bromeando, donde cada fantasma había sido completamente eliminado. La historia no tenía sentido, no había continuidad, pero él lo había hecho y me resultó muy impresionante. Creo que en la época del VHS, esas cosas parecían más mágicas de lo que resultan hoy. A medida que pasó el tiempo, fui dándole valor a Sid para que editara más películas, con más finalidades diferentes. En lugar de suavizar todo el material aterrador como él quería desde un principio, yo hice que viera la luz sobre las cosas increíbles que podía hacer. En algún lugar ahí afuera, unos nerds gorditos fans de Star Wars que iban a nuestro colegio tienen las 3 películas originales perfectamente cortadas y unidades con ediciones de efectos que habrían hecho al propio George Lucas gritar en el cine. No te entrometas. Les cobramos $20 por una única copia, porque éramos idiotas. En fin, esto continuó por un tiempo antes de que yo perdiera el interés. Era más un juego para mí que para él. Este es el punto donde comencé a trabajar, comencé a dirigir mi vida y a tomar la iniciativa con las chicas de la localidad mientras él se involucraba cada vez más con el recorte de las cintas. Creo que sus favoritos eran los dibujos animados. Cuando llegaron los Simpson, se volvió loco. Ahora sus ediciones no trataban únicamente de arreglar las cosas, sino que las rompía de formas interesantes. Otra cosa que quedó en mi mente fue cuando grabó un episodio de MASH y cortó un antiguo filme de guerra bastante sangriento. En el medio de su versión, el campo es bombardeado. Los soldados invaden. Todo mundo muere. Al final, él trabajó específicamente en congelar el rostro de cada miembro del elenco, con los ojos cerrados. Invirtió completamente sus intereses y abrazó los que antes lo atemorizaban. Los finales aterradores. Parecía que adoraba cosas como las secuencias que te quitan la respiración, seguidas de un silencio aterrador. Me hacía quedarme ahí, congelado, mientras yo también lo veía. Quizá hayas escuchado hablar sobre un misterioso hombre llamado Bansky, que va creando grafitis interesantes y otras cosas. En cierto momento, él entró a una tienda de música y sustituyó algunos CDs de Paris Hilton con sus propias falsificaciones. Bansky no tenía nada que ver con Sid. Pero cada 2 semanas, él me contaba sobre algunas tiendas o locales de video en los que consiguió infiltrar algunas de sus cintas. Cambiaba los reales por sus versiones, y entonces comenzaba todo de nuevo, cortando las que había hurtado. Cierta vez, cuando no había escuchado hablar de él desde hacía mucho tiempo, pasé por la casa de sus padres y lo encontré en el garaje. Había montado un estudio de cine ahí, completo y con una mesa de dibujo. De hecho, estaba animando contenido enteramente nuevo. Yo estaba maravillado con su habilidad artística, algo que nunca había visto antes, pero también me preocupaba que este sujeto no saliera de la oscuridad y empezara a actuar normal, como yo. Apenas si levantó la mirada de sus dibujos mientras hablábamos. Le pregunté lo que cualquier niño, ahora al final de la adolescencia, podía preguntar. ¿Qué diablos está mal contigo? De verdad, amigo. Eso es una locura. Es un trabajo. Estoy trabajando. Mi trabajo es tan importante como cualquier otra persona. Al menos lo estás vendiendo, o solo vas y lo dejas en las tiendas. ¿Cuánto le está costando todo esto a tu padre? No me importa. Eché una mirada a lo que estaba ilustrando con tanto fervor.
¿Eso es un cuerpo sin cabeza? ¿Bailando? Lo es. Es muy oscuro, hombre. Lo sé. Ese es el punto. No te entiendo. Esas cintas. Pensé que estaban mal, pero con el tiempo descubrí la verdad. ¿Qué? Las cosas aterradoras son ciertas. Los finales felices son mentira. Simplemente continuó dibujando mientras yo estaba allí. El silencio era perturbador, en aquel momento podía sentir el olor que emanaba de él. No era sudor. Era una mezcla de trasero sucio y tela empapada de orina. Odio decirlo, pero desistí en aquel momento. Ese momento cuando ves a alguien. Alguien que creías conocer. Y todo lo que puedes pensar es, maldita sea, nunca pensé que iría tan lejos. No fue sino hasta los 30 años que Sid se volvió a cruzar en mi camino. Estaba en internet, simplemente navegando sin rumbo, cuando me encontré con una serie de leyendas urbanas sobre cintas VHS, películas extrañas recortadas y episodios perdidos. Reconocí algunas de ellas. Yo mismo las había visto con Sid, o había visto mientras trabajaba en ellas. Cada escena perturbadora, cada toma increíble. Creía en la leyenda, pues había estado en ella. Había otros dibujos de Bob Esponja, episodios de iCarly y cualquier otra cosa, esos vinieron mucho tiempo después de que yo me alejara de Sid, pero el estilo me era muy familiar. Aunque no parecían obras suyas, parecían copias e intentos de emular su trabajo. Aún lo está haciendo. Por Dios, aquello me quedó en la mente. Llamé al antiguo número de Sid, sin saber a ciencia cierta lo que encontraría allí. Sonó durante algunos minutos, sabía que el intento era imposible. Incluso si todavía vivía con sus padres, era muy poco probable que todavía vivieran en la misma casa. Aún así, decidí ir hasta su antigua casa para ver si todavía estaba en aquel garaje, cortando cintas o manipulándolas a través de la computadora, o cualquier cosa que estuviera haciendo. Cuando pasé por la casa, vi que el jardín estaba cubierto por grandes y voluminosas hierbas. La fachada estaba en ruinas, con la pintura descascarada alrededor de las persianas, faltaban tejas y los canales llenos de lama indicaban que nadie más vivía allí ese hacía tiempo. Vi una nota en la puerta, pero no conseguí leer desde la calle. Tal vez era algo que pudiera usar para localizar a Sid y ver si ya había buscado la ayuda que, hasta ahora, me di cuenta que necesitaba y que debía haberle brindado. Entrando al camino, mis faros iluminaron la puerta del garaje. No tenía ventanas y había sido vandalizado con símbolos de pandillas de algunas bandas de idiotas. La nota en la puerta, como se podía esperar, era de un banco que ahora era propietario del inmueble. Decía que la invasión estaba fuertemente desaconsejada, y que en determinado momento alguien iría para certificar que la casa no estuviera comprometida. Mientras caminaba de vuelta al auto, derrotado, algo me estaba incomodando. Yo sabía que los padres de Sid acostumbraban a dejar una llave de reserva bajo un escalón falso, básicamente porque Sid los había dejado afuera en varias ocasiones. Cuando descubrí la llave, una sensación de frío me hizo estremecer todo el cuerpo. ¿Quién se mudaría y dejaría todo en un lugar como este? La llave era la cosa más obvia, pero los jarrones de las flores y las decoraciones del jardín aún estaban allí. Una oxidada bicicleta UCI que perteneció a Sid aún estaba recargada sobre la casa, y había creado gruesas estrías de óxido a lo largo del revestimiento. Ni siquiera sé lo que esperaba encontrar, pero usando la llave, entré en la casa. El olor era fuerte. No era un olor a podrido, a nada podrido o en descomposición, sino un olor a, no sé si tenga sentido para ti, pero un olor a electricidad. Como el polvo quemado en una lámpara o un calentador que emite un olor peculiar de metal caliente. Sin embargo, esa era la menor de mis preocupaciones, pues cuando me di cuenta, todo estaba exactamente como lo había dejado en mi visita anterior. Todo lo que la familia de Sid tenía parecía haberse congelado en el tiempo. El comedor donde todos nos sentamos en muchas ocasiones, estaba cubierto de polvo y tenía una rata muerta encima, que prácticamente ya se había hecho polvo. La televisión. Aquella voluminosa pantalla de grandes dimensiones, en la que nos habíamos sentado para ver las cintas de Sid mientras elogiábamos su creatividad, estaba donde siempre, exhibiendo misteriosamente un violento bombardeo de estática en blanco y negro. Mientras caminaba por las habitaciones, la sensación de pánico e incomodidad dentro de mí no hacía más que crecer. Cada parte de mi ser gritaba: corre. Corre, no seas idiota. Aún así, fui hasta el cuarto de Sid. Estaba vacío y en condiciones precarias. Sus galardonadas figuras de acción y cintas de video en blanco. Cientos de cintas de video, obsoletas y damnificadas por las filtraciones. Casi me atrevo a llamarlo. A gritar Sid.
y esperar que apareciera como si nada estuviera fuera de lugar. Fui hasta la habitación de sus padres. Ahí, tumbados en la cama, estaban dos cuerpos. Gaunt y Gray. Se habían convertido en polvo, así como el ratón en el comedor. Apenas si podía dar crédito a lo que estaban viendo mis ojos. No solo los cuerpos se habían desintegrado lentamente en aquellos suburbios, sino que nadie había notado su ausencia. Nadie los había descubierto hasta ahora. Mi mente se llenó de caos y mi corazón se aceleró. Las únicas cosas que no se movían eran mis pies, que se habían pegado al suelo. Sí. Pensé, debe haber hecho esto. No había manera de que los dos simplemente fueran a dormir durante la noche y murieran de causas naturales, juntos. Sid me había dicho que no le importaban sus padres, y ¿cuándo fue la última vez que los vi? Dios, no los veía desde hacía días, quizás semanas antes, desde la última vez que hablé con Sid. Cuando finalmente salí del cuarto, tomé mi celular y comencé a llamar al número de emergencias. Sin embargo, cuando intenté ponerlo en mi oreja, la interferencia resultó ensordecedora, casi arrojo el objeto a la sala. Corrí al teléfono de la cocina. Chillaba la estática. Intenté con el teléfono de la sala solo para asegurarme. Estática. No fue sino hasta que puse el teléfono en la base que pude escucharla. Música. Una melodía muy baja, casi inaudible que no había notado antes. Parecía alguna canción repetitiva. Feliz y lenta. Algunas flautas, quizá trompetas. Seguí la animada melodía hasta la puerta que daba al garaje. Presionando mi oído contra la superficie de la puerta, pude constatar que efectivamente la música venía de este lugar. Sí. Llamé, apenas consiguiendo formar el nombre con los labios fríos, entumecidos. Sí, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Intenté abrir la puerta solo para ver que de alguna forma estaba bloqueada por el otro lado. Y digo estaba, porque un golpe salvaje casi rompió la madera podrida desde las bisagras. Sí. Grité mientras el polvo se apaciguaba lentamente. A través de la polvareda, solo podía ver la luz de una pantalla de televisión. Los colores eran vibrantes. Azul, verde, amarillo. Luego, pude ver un dibujo animado reproduciéndose en la pantalla. Enseguida, los cables de plata que procedían del propio equipo iban hasta una masa oscura. Tras unos instantes, aquella masa oscura tomó forma mientras mis ojos se ajustaron a la extraña iluminación. Era Sid. O mejor dicho, su cuerpo. Había muerto desde hacía tanto tiempo como sus padres, sentado en una vieja silla de escritorio. Los cables del aparato de televisión iban directamente a su cuerpo, y terminaban por desaparecer en varias costras de lo que antes había sido carne. A través de una pequeña abertura podrida, me pareció ver algo más de metal en el interior. Caminé alrededor de Sid, con mi mano sobre mi boca, con miedo de vomitar. Su rostro estaba torcido en una hedionda y larga sonrisa. Sus órbitas casi vacías parecían felices, rodeadas por líneas de cejas satisfechas. «Hola». Escuché una voz inconstante. La voz era optimista. Estridente. Sonaba muy parecida a la de Sid, pero diferente. Caricaturesca, como la de un dibujo animado. Volteé hacia la pantalla. La hierba verde, el cielo azul, las flores amarillas. Y Sid. Una caricatura perfecta de él. Caminaba a lo largo de un bucle infinito en el fondo utópico del dibujo animado. Me saludó. Sid. Le susurré. Por Dios, Sid. Él. La versión caricaturizada de él, volvió su atención lejos de mí y siguió paseando alegremente a través de aquel ciclo interminable del mismo fondo. Pasó por un árbol. Después volvió a pasar. Y otra vez. El mismo pájaro, cantando alegremente, voló sobre el cielo en una figura de 8. Sí. Negué con la cabeza, incapaz de comprender el escenario. Nunca debía haber dejado que salieras de la realidad. Pensé en lo que Sid había hecho con sus padres. Pensé en cómo el banco vendría en breve y cómo todo eso saldría a la luz. Observé así caminar cerca de 1 hora y media. Entonces desconecté el equipo. Los niños que se convirtieron en perros. Les contaré la historia sobre un lugar, un sitio que jamás deben visitar. Como no quiero ser responsable de los daños que puedan sufrir, omitiré cualquier tipo de referencia como el nombre o las coordenadas. Pero algo les puedo asegurar. Si en algún momento creen que han llegado a este lugar, huyan cuanto antes y no miren hacia atrás. Esto me sucedió hace algunos años. Me dirigía a la casa de un tío al que nunca antes había visitado, conducía un poco perdido, intentando entender un mapa bastante confuso, cuando me quedé sin combustible. Mala suerte, ¿no? Jamás he podido entender por qué atraigo tantas cosas malas.
Los peligros de aquella caminata eran desalentadores, pero no tenía elección, así que intenté tranquilizarme y empecé a caminar. El sol del mediodía estaba insoportable. Los músculos de la frente me dolían por el esfuerzo de mantener los ojos apretados, y la ropa ya se había empapado con unos 2 litros de sudor. Mis brazos cansados se movían cada vez menos, como mi esperanza por un aventón. Al poco tiempo, a la distancia se hizo visible una camioneta pick-up roja. Por favor, pare. Por favor, repetía mientras agitaba el pulgar lo más rápido que podía. Mientras la camioneta se acercaba, agité los brazos hasta que redujo la velocidad y se detuvo a mi lado. ¿Es tu auto el que está atrás?, preguntó el anciano que iba al volante. Sí, señor. Me quedé sin gasolina. Sube. Vamos a conseguir un poco en la próxima gasolinera. Kat era un sujeto agradable. Le gustaba mucho hablar sobre la familia, y lo hacía a través de historias divertidas. Con su hijo sirviendo para el ejército en un país extranjero, puedo asegurar que su amabilidad se veía inspirada por la admiración que sentía por nuestra generación. Nos llamaba héroes. Pero yo no era el tipo de persona que iría a la guerra, me pasé toda la vida evitando los peligros. Aunque no se lo conté a Katy, la verdad es que no quería incomodarlo. Tras algún tiempo en el camino, empecé a cuestionar en qué momento aparecería la ciudad, parecía bastante lejana. Aquello no parecía incomodar a Katy. Creo que no tenía nada mejor que hacer, y yo aún no sabía a dónde me estaba llevando. El camino empezó a volverse irregular, después ingresamos a un camino de terracería dividido por una línea verde al medio. Finalmente observé una ciudad emergiendo en el horizonte de aquel bosque salvaje. Era la típica ciudad provinciana. Casas de un color azul desgastado con guarniciones blancas, algunas tiendas construidas con ladrillos y los nombres pintados a mano, una plaza y una capilla blanca en una colina. Había automóviles estacionados en varios lugares, algunos sin neumáticos. Curiosamente no había ninguna persona cerca. No me resultaba particularmente sorprendente por la condición de aquel pueblo remoto, pero sí me extrañó no observar animales a pesar de la existencia de varios graneros. No había una gasolinera como tal, pero localizamos un garaje con una pequeña bomba al frente. Mientras ingresábamos a aquel garaje, Katy se disculpaba por haber prestado su garrafa con gasolina a un vecino. Un hedor rancio alcanzó mis fosas nasales, dejándome asqueado. Creo que lo mejor será llamar a alguien, no vayan a pensar que intentamos robar algo, mencioné. En realidad, lo único que quería era alejarme de ese olor. Busca algún galón con gasolina, en caso de que no encuentres a nadie. Entendido. Parecía una ciudad fantasma, pero podía escuchar algunas voces haciendo eco en algún lugar, así que decidí seguirlas. 2 niños emergieron entre la hierba alta, jugando a las atrapadas en la calle. A la distancia se podía distinguir una huerta con niños corriendo y arrojándose manzanas unos a otros, algunos estaban agachados y corrían a gatas. Mientras me acercaba, risas y gritos aparecían de todas partes. Parecía el comportamiento normal de los niños, pero advertí que todos llevaban máscaras de perro. Un grupo de niños se encontraba sentado en torno a una mesa de picnic, jugando con lo que parecía un pastel, lo aplastaban con ambas manos y se lo embarraban en la ropa. Por el pastel, la diversión y todas esas máscaras deduje que se trataba de una fiesta. Siendo lo más pacífico posible, me aproximé e intenté conversar con ellos. Estoy seguro que alguien hizo ese pastel para que se lo comieran, no para que jugaran con él, les dije intentando parecer un padre autoritario. Los niños dejaron lo que estaban haciendo para observarme. Sentí un escalofrío, sobre todo por la forma en que me observaron girando las cabezas al mismo tiempo, todos con aquellas máscaras de perro. Y no eran figuras de perros agradables. El realismo en estas máscaras les otorgaba características perturbadoras. Disculpen, ¿podrían quitarse las máscaras un momento? Los niños se miraron entre sí buscando algún tipo de aprobación en el grupo y después regresaron a observarme. Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? Uno de los niños hizo un ruido. Ah, eres tú. Otro niño imitó el mismo sonido. Entonces eres tú. ¿Y tu pastel de cumpleaños? Un tercer niño también imitó aquel ruido. ¿Es el cumpleaños de todos? Los niños parecían no haber escuchado y siguieron imitando a los perros. Finalmente empecé a irritarme. La caminata bajo el sol me había desgastado, y aquellos niños empezaban a sacarme de mis casillas. Oigan. ¿Y si sus padres se enteraran que están siendo groseros? ¿Por qué no se quitan esas máscaras y actúan como niños normales? Los mocosos empezaron a gruñir y a ladrar más alto. Dejen de hacer tonterías, ¿dónde están sus padres? Tengo un problema con mi automóvil y necesito de un adulto ahora mismo.
Los niños no pusieron atención a mi solicitud, en lugar de ello, empezaron a arrojarme pastel en el rostro. Tenía un sabor horrible. No parecía un pastel. Perfecto. Pero cuando encuentre a sus padres se enterarán de esto. Era como si no supieran de lo que les estaba hablando. Giré para retirarme, pero todos se pusieron de pie, lado a lado, bloqueándome el camino. En lugar de pedirles que se apartaran, simplemente continué por la izquierda intentando sacarles la vuelta. Pero cuando yo iba para un lado, los niños me seguían. Suficiente. No quería empujarlos, después de todo eran apenas unos niños. Contaré hasta 3 para que se quiten o pasaré por encima de ustedes. Los niños se mantuvieron inmutables, probablemente había más de una docena. Observarlos con aquellas máscaras era algo surrealista. No había dos idénticas, cada una correspondía con una raza diferente de perro, con expresiones que iban desde las más dóciles a las más violentas. Cuando empecé a contar, 1. Algunos niños empezaron a gruñir con ira. Seguí contando, 2. Y otros niños se unieron a los gruñidos. Respiré profundamente, sospechando que no se apartarían. Todos empezaron a ladrar. Me aterré por lo feroces y rabiosos que sonaban. Detengan esto. Les ordené, pero no hicieron más que ladrar todavía más fuerte. Uno de ellos me lanzó una manzana, y acertó. Otro lo imitó, y de un momento a otro me llovían frutas podridas. Empecé a gritar, esperen que encuentre a sus padres. Pero una manzana me impactó en el rostro antes que pudiera decir otra cosa. En la confusión, algunos niños me empujaron y perdí el equilibrio. Todos se arrojaron sobre mí, golpeando y arañando. Ya había tenido suficiente de aquella situación, ¿qué diablos están haciendo? Grité mientras empujaba a cada uno de ellos. Pero no parecían rendirse, seguían golpeando y arañando mientras emitían aquellos irritantes sonidos. Aquel alboroto de ladridos y gruñidos provocó que la sangre me hirviera. Empecé a golpearlos, sin importarme su seguridad o que sus padres me fueran a reclamar. Tras derribarlos, corrí a encontrarme con Capi. Los niños me persiguieron por la ciudad. Eran pequeños, pero realmente me habían asustado. Las máscaras, los sonidos, no se detuvieron después que los golpeé. Localicé la camioneta de Capi pero no lo vi por ningún lado. Los niños me estaban dando alcance cuando tropecé y caí. Una vez más me vi rodeado por aquellos pequeños violentos. Intenté ponerme de pie pero había muchos niños encima de mí, y mis gritos de socorro no atrajeron la atención de nadie. Quítense las malditas máscaras, les grité mientras intentaba arrancar una de ellas. Parecía una tarea imposible. Los ladridos se convirtieron en risas y temí que hubiera adultos observando, burlándose en lugar de ahuyentar a sus locos hijos. Mi ira estaba llegando a su límite cuando los niños dejaron de atacar. Todos voltearon a ver en la misma dirección y corrieron juntos, ladrando de forma alegre. Me puse de pie, buscando en mi cuerpo moretones o rasguños. Capi. Grité mientras buscaba en los alrededores. Mi voz hacía eco en la distancia. Los niños habían quedado fuera de mi vista, por lo que corrí a la pick-up intentando encontrar a Capi en el interior del garaje. Primero pasé por la tienda principal, para ver si alguien podía ayudarnos, pero no había nadie dentro. De hecho, parecía que no estaba en servicio, los estantes estaban vacíos y cubiertos de polvo. Revisé al fondo del lugar, pero tampoco encontré a nadie. Entonces escuché un chillido que provenía del exterior. Me asomé por las ventanas pero no distinguí a nadie, así que abrí la puerta un poco e intenté escuchar mejor. En este punto sabía que algo pasaba con aquellos niños. Los únicos sonidos en aquella ciudad provenían de la dirección a donde habían corrido. Una parte de mí me impulsaba a regresar al garaje, pero quería saber si los pequeños estaban siendo reprendidos por su comportamiento. Seguí el eco, hasta que con toda claridad pude escuchar un grito, angustiado y gutural. Los gritos siguieron mientras me acercaba a la puerta de la casa más próxima. «Oye, ¿hay alguien aquí?» Sacudí la perilla de la puerta, estaba cerrada. Había otra casa cerca, por lo que también llamé a la puerta. No había nadie allí dentro o simplemente no me querían responder. Rodeé la vivienda, dando pequeños golpes en las ventanas, pero nadie respondía. Debía tomar una decisión. ¿Qué haría un héroe en esta situación? Me pregunté a mí mismo, por lo que seguí los sonidos, rodeado de una completa incertidumbre. Toda la conmoción provenía de una casa en la granja que estaba en la cima de una colina cerca de la huerta. Corrí tan rápido que casi tropiezo, pero aligeré el paso cuando me acerqué a la vivienda. La puerta estaba atrancada y había máscaras de perro en el suelo. Necesitaba saber lo que estaba sucediendo, pero no estaba preparado para descubrirlo. Pensé en gritar para pedir ayuda nuevamente, o llamar a Capi, pero no podía hacer ruido.
Cuando los gritos disminuyeron un poco, subí lentamente al porche y espié un poco, pero no conseguí ver nada allá dentro más que máscaras esparcidas por el suelo. No podía escapar. ¿A dónde iría sin un vehículo? No podía robarle la camioneta a Katy. Tenía que entrar. Mis pasos hicieron que la madera empezara a crujir. Un rastro de máscaras me llevó más cerca de aquellos sonidos irritantes y a una puerta abierta que daba al sótano. Una pestilencia indescriptible por poco y me provoca un desmayo. Orientando mis oídos, intenté descifrar lo que estaba sucediendo. Con toda certeza, se trataba de aquellos niños, gruñendo, ladrando, masticando y babeando. En ocasiones aparecía un pequeño sonido de desesperación. No quería bajar a ese lugar, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Bajé las escaleras poco a poco, moviéndome un paso atrás del otro. Una sola bombilla iluminaba la mayor parte del sótano, pero no llegaba hasta las escaleras, por lo que sabía que podía ocultarme en esa oscuridad. El suelo estaba cubierto de suciedad que se esparcía mientras algunos niños corrían, arrojándose puñados de suciedad entre sí. La mayoría se había congregado en el centro, bajo la luz. Parecía que estaban comiendo algo, alimentándose. Observé asqueado mientras los niños rasgaban la carne, la sangre salpicaba sobre el pecho y escurría por el rostro de todos. Por Dios. ¿Cómo era posible que tuvieran dientes tan grandes? Pero eso no era todo, sus narices eran alargadas y los ojos tan separados, era una imagen perturbadora. Todos presentaban varias deformidades faciales que no tengo forma de describir. Pero lo peor eran las risas, pues significaba que se estaban divirtiendo. Y menciono esto pues ya sabía lo que estaban comiendo. Solo pude distinguir una parte del rostro, y la ropa. Sabía que se estaban comiendo a Katy. Me tapé la boca e intenté contener el grito, me dieron algunas arcadas pero no llamé la atención. Estaba tan tenso que apenas si podía moverme, pero logré subir poco a poco. Atravesé la cocina y la sala, empecé a rezar para que aquellos niños no me siguieran. Pensé que estaría libre una vez que alcanzara la puerta principal. Sin embargo, el más siniestro de los niños que había visto hasta ese instante, se encontraba parado en el porche. Tenía una barba horrenda y una sonrisa desdentada. Era enorme, y podía percibir su hedor a varios metros. Al principio no hizo más que encararme. Puedo jurar que tenía un ojo de madera. Esperaba que se abalanzara sobre mí, pero, en lugar de eso, tomó un silbato que llevaba en un bolso, se lo puso entre los labios y aparentemente sopló, pero no emitió ningún sonido. Llorando y tropezando, fui a tocar las puertas de todas las casas. Los ladridos alegres de aquellos niños se acercaban, así que me oculté en la tienda. Corrían alrededor del establecimiento como si estuvieran jugando a las escondidas, mientras yo me ocultaba en el cuarto del fondo, esperando a que los monstruos se cansaran. La puerta de enfrente se sacudió algunas veces, y entonces me di cuenta que me encontraría en un callejón sin salida si aquel grandulón decidía derribar la puerta. Jamás supe por qué no me persiguió. Tras algún tiempo, las voces y los pasos se esfumaron en la distancia, y la ciudad volvió a quedar en silencio. Cuando la noche llegó, aún podía escuchar a los niños a lo lejos. Me preguntaba si sabían dónde me encontraba y estaban esperando a que saliera. Pensé en el pobre de Katy, y en lo amable que había sido al ayudar a un completo extraño. Ahora más que nunca debía encontrar gasolina. No solo sería capaz de huir, sino que podría quemar aquella casa por completo. Maldita sea, si por mí fuera hubiera incendiado la ciudad entera. Los gruñidos desaparecieron así que salí por la puerta del fondo y me arrastré al bosque. Tenía planeado esperar a que amaneciera y entonces escapar por la entrada principal. No había ninguna luz encendida en aquel lugar, y temía que los niños anduvieran por ese lugar durante la noche, pero jamás hubiera sido capaz de encontrar mi camino en la oscuridad. Pude distinguir una sola silueta caminando entre la hierba, haciendo crujir las hojas secas mientras avanzaba. No podía correr, temía que pudiera alertar a los demás. Tenía unas rocas cerca de los pies, así que las tomé y las aseguré con firmeza. Me mantuve a la escucha mientras el niño atrapaba algún animal que había saltado del bosque. Mientras masticaba a su presa, me moví. Gruñía mientras se alimentaba, lo que ocultaba el sonido de las hojas secas siendo aplastadas bajo mis pies. Contuve la respiración, me aproximé lentamente y levanté la piedra sobre mi cabeza. En repetidas ocasiones golpeé la cabeza de aquel niño con la roca. Jamás pensé que fuera capaz de hacer eso con un niño, pero lo hice, no apenas por mi seguridad, sino también para vengar a Katy. El sol empezó a salir y observé el cuerpo del niño. Cuando lo vi tirado en el suelo, con el cráneo hundido y ensangrentado, me arrepentí de lo que había hecho. Evidentemente no era un maldito caníbal, pero sentí que me había rebajado a su nivel. Asesiné a una persona y jamás podré revertirlo.
Algunas risas se hicieron eco en la ciudad. Aterrado, corrí por el camino equivocado. Exhausto y hambriento, anduve por campos y granjas hasta que el sol se posicionó justo sobre mi cabeza. De vez en cuando escuchaba débiles sonidos de motor, pero no podía encontrar la carretera. El peso de todo lo que había sucedido me complicaba seguir adelante, pero todo eso disminuyó poco a poco mientras una aldea surgía en el horizonte. Mientras me acercaba, el indeseable sonido de niños jugando se hacía eco por el campo. Algunos corrían por el lugar, haciendo sonidos extraños. Parecía el comportamiento de niños normales, pero advertí que todos llevaban máscaras de caballo.